Bueno, allí estamos grabando, ¿sí? Bueno, entonces decíamos recién que una vez que nosotros sabemos la cantidad de intervalos que vamos a usar, en este caso nos dice cerrado por la derecha, habíamos dicho que cerrado por la derecha, ¿qué significaba? Que si teníamos un intervalo de 90 a 98, lo que significaba era que nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Cuando contáramos la cantidad de casas cuyos precios están entre 90 y 98, lo que nosotros hacíamos es que cuando llegamos a ver una casa que tiene 98, si es cerrado, lo contamos en ese intervalo. En cambio, si es abierto, lo contamos en el siguiente. Pero una vez que nosotros tenemos esa regla, la respetamos en todos los intervalos de esa tabla de frecuencia. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es mirar en la zona A. En la zona A tenemos buscar el valor mínimo y el valor máximo para lograr la amplitud del intervalo. Entonces, ustedes pueden ver en los datos que en la zona A el valor mínimo es 90 y el máximo es 129. Entonces, simplemente, ¿qué hacen? Tienen el rango, 129 menos 90. Voy a correr un poquito los chats. Así puedo ver yo la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? 129 menos 90, tenemos un rango de 39. Si dijimos que teníamos 5 intervalos, entonces la amplitud es 7,8. Como generalmente tiene decimales, lo que hacemos es redondearlo y nos va a quedar en una amplitud de 8. Entonces, lo que hacemos es volver a calcular un rango prima con, digamos, con la amplitud redondeada. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el nuevo rango, el rango primo es de 40. Entonces nos va a quedar una diferencia entre el nuevo rango, porque hemos redondeado la amplitud, menos el rango que teníamos, nos va a dar una diferencia de 1. Entonces ese 1 nos va a servir para decir, bueno, o lo pongo al principio y en vez de arrancar en 90, arranco en 89, o lo pongo al final, en vez de terminar en 129, termino en 130. A veces la diferencia puede ser de 2, entonces uno le pone uno antes y otro después, o si son 3, bueno, le pone 1 al principio, 2 al... Eso es un criterio que lo pueden elegir ustedes. Bien. Después que nosotros hemos, acá abajo, una vez que nosotros decimos, bueno, la diferencia es un rango, ahora nosotros decidimos que lo ponemos al final, entonces vamos a arrancar nuestros intervalos en 90, que era el valor mínimo, que tenemos acá, más 8, que era la amplitud, me va a dar 98. Entonces el primer intervalo va a estar de 90 a 98. El segundo, como la variable es continua, va a ir de 98 a 106. Y así sucesivamente hacemos todos los intervalos. Bien. Después, ¿qué vamos a hacer? Acá están procesados los datos con el programa Infostat, que después, si hay tiempo, les muestro cómo se hace también paso a paso. Pero ¿qué es importante mirar acá? Primero, cómo se armaron los intervalos. Acá les explica que están cerrados. Tienen los 5 intervalos. Acá les da la variable. Acá enumera simplemente la cantidad de intervalos que tienen. Y acá sería el límite inferior del intervalo y el límite superior. O sea que estamos diciendo que en el primer intervalo tenemos un intervalo entre 90.000 y 98.000. ¿Qué estamos diciendo con FA? Que sería la frecuencia absoluta. Estamos diciendo que hay 10 casas de la zona A cuyos precios son entre 90 y 98.000. O si tomamos este otro intervalo, que la frecuencia absoluta es 6, estamos diciendo que hay 6 casas cuyos precios en esa zona A es de 106.000 a 114.000. Y así sucesivamente. Entonces, ¿hasta ahora se entendió lo de los intervalos? ¿Cómo armamos los intervalos? Sí. Bien, gracias. Bueno, después ustedes también ven acá una MC, que sería la marca de clase. La marca de clase simplemente es un promedio entre el límite superior y el límite inferior dividido 2. ¿Sí? O sea que sería el punto medio del intervalo, que a veces nos sirve también para hacer ciertas gráficas. O cuando nosotros queremos, por ejemplo, sacar una medida, eso lo vamos a ver posterior, una medida resumen, como es un promedio, con los datos agrupados en vez de
con la serie simple como tienen acá. O sea, estos datos que tienen acá ustedes están expresados como una serie simple. Estos datos que ustedes tienen acá están agrupados a través de una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué era una distribución de frecuencia? Una distribución de frecuencia uno lo puede ver a través de esta tabla de frecuencia o lo puede ver a través de un gráfico. ¿Cómo se define una distribución de frecuencia? Justamente como los valores que asume la variable, que serían estos los valores, con su correspondiente frecuencia. Podemos tener frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas, relativas acumuladas. Bien. Entonces, yo ya recién les he explicado, ¿no es cierto?, la frecuencia absoluta. Nosotros tenemos que la suma de esas frecuencias absolutas me tiene que dar la cantidad de datos que nosotros teníamos en la base de datos. O sea, por lo menos la cantidad de observaciones que tenemos en la zona A. Después tenemos la frecuencia relativa, que simplemente ¿qué es hacer? Es tomar la frecuencia absoluta, que teníamos 10, para aquellas casas cuyos precios eran de 90.000 a 98.000. Entonces, me da una proporción de 0,33. Que si nosotros, ¿sí? ¿Alguna duda? Si nosotros, entonces, a esta frecuencia relativa la multiplicamos por 100, decimos que el 33% de nuestras casas, de las casas de la zona A, están entre 90.000 y 98.000 pesos. La frecuencia absoluta acumulada va acumulando. Es decir, por ejemplo, que si nosotros nos ubicamos aquí en 24, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que hay 24 casas cuyos precios son hasta 114.000 pesos. Los precios de venta de las casas de la zona A, ¿sí?, son 114.000. Hay 24 casas, repito, cuyos precios son menores, en este caso, o iguales a 114.000. Y eso representa una proporción de 0,80, o decir que el 80% de las casas de la zona A tienen precios hasta 100 o menores a 114.000. Bueno, acá esto para que ustedes recuerden de las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, que la suma de las n sub i, o sea, de las frecuencias, perdón, de las frecuencias absolutas, me debe dar el total de observaciones que yo estoy. Ya puede ser una población o una muestra. Acá está diciendo que la cantidad de intervalos tienen que ser a lo sumo menor o a lo sumo igual al tamaño de la cantidad de datos que estamos investigando. Acá me está diciendo que la frecuencia absoluta acumulada tiene que llegar al máximo de 30 observaciones, que son las que tenemos nosotros en esta zona. O sea, tenemos los precios de 30 casas. Bien. Y lo otro que me dice es que el último máximo de la frecuencia relativa acumulada es también de 1. ¿Esto quedó claro? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien, sigo entonces. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué hizo con la resta de los dos recorridos con el 1? ¿No lo tenía que incluir en el último intervalo? Sí. Si vos observas aquí, vos, Lola, ¿sos la que estás preguntando? Sí, soy yo. Bien, Lola. Bueno, sí, si vos observas en el último intervalo, acá, fíjate que nosotros habíamos dicho que el valor máximo era 129, y nosotros hicimos el intervalo hasta 130, o sea que ese valor que nos había quedado, lo pusimos, lo agregamos en el último intervalo. Listo, gracias. No, de nada. Bien. Vamos entonces, espérense un segundito, que, bueno, vamos ahora, dijimos que podemos hacer gráficos, porque también lo que nos pedía esta actividad, perdón, sería también qué gráficos adecuados podemos presentar. Nosotros dijimos que es muy importante acá, para hacer tablas y para hacer gráficos, definir o tener bien claro qué tipo de variable es. Y dijimos que la variable es continua. Entonces, si es continua, para representar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa o un porcentaje, nosotros podemos hacer lo que se llama un histograma. El histograma ya dijimos que es, bueno, lo han leído ustedes, que es una gráfica en donde nosotros tenemos, generalmente por convención, los valores de la variable se colocan en el eje horizontal
y la frecuencia en el eje vertical. Acá está puesta la frecuencia relativa, pero podríamos haber puesto, por ejemplo, las frecuencias absolutas, o estas mismas multiplicarlas por 100 y que fueran en porcentaje. Entonces lo que estamos viendo es cada uno de los intervalos que habíamos construido, y la altura sería la frecuencia relativa que ustedes tienen acá. Entonces nosotros podemos ver rápidamente cuál es el valor mínimo, 90, cuál es el valor máximo, ver que es una curva asimétrica derecha, y ver también el lugar, o digamos el intervalo en donde tiene mayor frecuencia. Sigo admitiendo alumnos. Mayor frecuencia, que vemos que la mayor frecuencia, o sea, la mayor frecuencia que se da, ¿sí?, o la mayor cantidad de casas están entre los 90 y los 98.000, porque hace un pico ahí. Y además ustedes ven que tiene una línea superpuesta acá. Esa línea superpuesta lo que hace es tomar los puntos medios de cada intervalo y agregar uno al final y uno al inicio para cerrar la gráfica, y esa línea sola, ¿sí?, si no estuviera la parte verde, digamos, sería justamente un polígono de frecuencia. Acá lo que hemos hecho es el histograma, que sería el gráfico con la superficie verde, y arriba le hemos agregado el polígono de frecuencia. Justamente, la marca de clase sirve para ir marcando los puntos medios y construir el polígono de frecuencia. Bueno, que con el software lo hace directamente. Lo que hace simplemente el polígono de frecuencia en relación al histograma es que suaviza la curva, digamos. Pero sería la misma superficie. Bueno, acá me está diciendo que cuento con 10 minutos, que acepte más tiempo, así tenemos más tiempo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien, gracias. ¿Podríamos usar una ojiva también? La ojiva, está bien tu pregunta, pero la ojiva, déjame ver. Se me hizo una... sí, una ojiva con base mayor que, pero esa es para las acumuladas. Ya después lo vamos a ver en un ratito. ¿Candy preguntó? No, Magdalena. Y Surieta Magdalena. ¿Sí? La ojiva con base menor que, porque puede ser ojiva con base menor que o ojiva con base mayor que. Eso es para las acumuladas. Pueden ser las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. Eso lo pueden hacer también tranquilamente. Bien, vamos a una pregunta. Sí, ¿Kaila? Sí, ¿es necesario marcar la línea que muestra los valores en el medio o no? No, son dos gráficos distintos. O sea, si a vos te piden un histograma, solamente sería el gráfico que está coloreado de verde. Digamos que son los rectángulos que vos vas viendo, que están unidos porque la variable es continua, ¿sí? Sí, gracias. Si te pidieran polígono de frecuencia, harías solamente la línea. Y si no, podés hacer las dos alternativas. Bueno, dale, gracias, Yo tengo profe. una duda. Sí, Ana. Si yo agarré el intervalo en 89 en vez de 90, ¿el gráfico cambiaría? Levemente, pero está muy buena tu pregunta. Inclusive también cambiaría si yo hiciera, en vez de 5 intervalos, hiciera otra cantidad de intervalos. Eso también puede pasar. O sea que el polígono también cambiaría. ¿Perdón? El polígono también cambiaría. Sí, por supuesto que va a cambiar levemente. Sí, inclusive ustedes después en el software pueden jugar un poquito para ver. En general el software lo que hace es que cuando toman la base de datos y ustedes hacen un histograma, por defecto generalmente les muestra a uno que se asemeje bastante a lo simétrico, si es simétrica la distribución, ¿no? Pero después ustedes pueden jugar un poquito más, porque la idea siempre es que uno busque la forma de la simetría, si es que la tiene, ¿no? A los datos. En este caso... Pero sería igual de correcta la información. Espera un segundito, voy a poner, para poder escucharlos mejor, a ver si... Los audífonos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ana, yo te escucho mucho mejor así. Bien. O sea que sería igual los datos, o sea, la información obtenida podría ser igual. Sí, sería. Lo que pasa es que hay veces que vos tenés que buscar la forma de que no haya, por ejemplo, un hueco dentro del intervalo. O sea, la idea también es que vos armes todos los datos, que no te quede, como cuando armas la frecuencia, no te quede una frecuencia en cero, digamos. ¿Queda claro? Ah, bien. Ya. Sí, claro, gracias. Ya. Sigo. Profe, perdón. Sí, En el eje horizontal,
En el horizontal están marcadas la marca de clase, ¿no? No, acá están marcados los límites. Pero hablando del polígono, igual. Claro, exactamente. En el histograma Sí. está marcado la variable y o sea, Acá no, la clase, claro, acá está marcada la ¿no? marca de clase, es el punto medio. Cada uno de estos son puntos medios, la marca de clase, de cada intervalo. Sí, Buenísimo. ahí está. Gracias, profe. Nada de nada. Eh, Bien. ¿Qué pasa, Nicolás? profe, una consulta, ¿cómo obtengo los valores en el cual el polígono toca el eje de las X? Por la marca de clase que dijimos que es, lo vuelvo para atrás, sería el punto medio de cada intervalo. Es decir, tomar la suma simple del límite inferior más el límite inferior dividido 2, eso te da la marca de clase. Y eso es lo que te sirve No, después. lo que toca, ¿Cómo? en los que asume valor 0. Y te va a marcar en el 0. O sea, la idea es que no armes un intervalo que la frecuencia te dé 0, ¿no? Pero sí vos podés decir, te estás refiriendo al caso de que la variable asume un valor 0. No, en el gráfico, el polígono de frecuencia hay un momento al principio y al final, antes del primer intervalo y del último, que toca el eje de las X. Claro. ¿Cómo obtengo este valor? Sí, es justamente tomar el punto medio de entre 82 y 90 y dividirlo por 2 y te va a dar 80 y pico. ¿Sí? Porque esa es la forma de cerrar el área bajo la curva, que después vamos a ver que esto tiene importancia cuando veamos probabilidad. ¿Sí? Pero en definitiva es la misma superficie, en verde es la misma superficie que está debajo del polígono de frecuencia. Bueno, gracias. Continuamos entonces. Vamos entonces ahora a la zona B. La zona B, también tenemos que hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Tenemos que hacer una tabla de frecuencia, pero para poder hacer la tabla de frecuencia nos pedía, estoy viendo acá que no me está dando, chicos, si se llega a cortar, porque me dice acá que el tiempo restante son 4 minutos, vuelvan a entrar en el mismo link, ¿sí? Así continuamos la reunión, porque yo la había programado para un poco más. Así que les digo por las dudas. Porque, a ver si puedo hacer algo antes para que me dé más tiempo. No, hasta ahora no. Bien. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo que habíamos hecho para la otra zona. Entonces buscamos el valor máximo, que es 100. Buscamos, perdón, el valor máximo es 150. Acá está puesto al revés, ahora me doy cuenta. El valor máximo es 150 menos 100 me da 50. Como dijimos que íbamos a hacer 5 intervalos, entonces vamos a tener 50 dividido 5 me da una amplitud de 10. Acá, digamos, como me da redondito, yo no hace falta que haga ningún cálculo de rango, de un nuevo rango, ni de que redondee la amplitud, porque es directa. Así que directamente vamos a empezar, que si arranca el valor mínimo en 100, entonces ¿qué vamos a hacer? 100 más 10, eso me va a dar, el primer intervalo voy a estar de 100 a 110. El segundo, de 110, más 10 de amplitud, 120. El tercero, 110 más 10, me va a dar 130. Bien. Bueno, entonces cuando vamos a la tabla de frecuencia, aquí vemos, ¿no es cierto?, los 5 intervalos que van desde el valor mínimo al valor máximo. ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, en este intervalo, que tenemos la frecuencia absoluta, de nuevo. ¿Acá alguien se anima a interpretarla? A ver, Luciana, o no sé. ¿Quién se anima? ¿De cuál? Esta, de la del 10, del tercer intervalo. ¿La absoluta? Sí, la absoluta. Significa que hay 10 casas que están entre ese valor, 120 y 130. ¿Y 130.000? Tienen que decir Sí. la unidad. ¿En qué está Y expresada? 120.000 y 130.000. Pesos. Eso es importante también. O sea que nosotros cuando interpretemos en la unidad en la que está expresada. Bien. Ese 0,33, ¿qué nos dice?
El 33% de las 30 casas están entre 120.000 pesos y 130.000 pesos. Bien, o sea, cuando es proporción, uno dice, si está expresado, la proporción va a un valor entre 0 y 1. Entonces, cuando hablamos de proporción, es 0,33. Como bien dijiste, no sé si fue Magdalena, dijo en porcentaje 33%. O sea, convirtió esa frecuencia relativa en porcentaje y por eso habló de porcentaje. Bien, ¿y el 21 de aquí? 21 casas cuestan hasta, o tienen un valor hasta 130.000 pesos. Muy bien, y eso equivale a un porcentaje de ¿cuánto? 70%. Bien, ¿quedó claro entonces? Bien, bueno, nos está quedando un minuto, así que voy a pasar. Perdón, acá tienen, recuerden los valores que pueden asumir, dijimos que tenemos que sumar todas las frecuencias absolutas y me tiene que dar 30 datos, la frecuencia relativa me tiene que dar la suma 1, la frecuencia absoluta acumulada, el último intervalo, me tiene que dar la cantidad de observaciones que tenía, que eran 30, y la frecuencia relativa, la acumulada relativa, me tiene que dar 1. Bien. Profe, disculpe, va a tener que mandarme, parece, un nuevo link porque no te deja volver a una reunión que ya finalizó. Bien.